Oh, al fin. ¿Por qué has tardado tanto? Te costó encontrar la entrada, ¿verdad? Antes de la... Antes funcionaba mejor. Toma, no dejes que el fuego se apague. Vale, llegaremos a qué ocurrió con este sitio. Ahora vayamos al principio. Todo empezó allá por otoño de 2011. Supongo que recordarás aquello, salió por todas partes. Uno de los mayores golpes de la historia. Qué poco sabían. Ese gran golpe ocurrió en plena ciudad de DC, en el First World Bank. ¿Sabes de lo que te hablo? Nuestro contacto os ha dejado taladro y termita en la sala de servidores. Id por ello y preparaos para luchar. Tengo el taladro y una lata de termita. Estoy borrando las grabaciones de seguridad. ¡Está abierto! Pongo la termita. Apartaos de la sala mientras arde. Justo como planeamos. Bajad ahí y embolsad ese dinero. Mirad todo ese montón de dinero. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Corran! ¡Eso es, cabrones! Y los 4 atracadores se escaparon en un camión de basura. Fíjate. Apenas empezaron y ya estaban en todas partes. Se los conocía como la Payday Gang. Los 4 criminales se hacían llamar Dallas, Hoxton, Chains y Wolf. Estaban comandados por alguien llamado Bane. A pesar de la planificación, no todo les salía siempre bien. Eso mismo les ocurrió en otro de sus golpes más importantes. La banda viajó a Nueva York para lo que se suponía iba a ser un trabajo fácil. Robar un maletín en una embajada. No terminó muy bien. ¡Está escapando! Bane, sácanos de aquí. Tendréis que continuar a pie. Bane, danos un localizador. Haremos que esta situación cambie. El conductor que tenía que haberlos sacado de allí se estrelló en una zona industrial un par de calles más adelante. La banda entonces decidió que era buena idea prenderle fuego al vehículo para sacar a Matt. Y lo fue. El traidor salió chamuscado en poco tiempo. Reuníos con Alex en el paso elevado. Será más seguro. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Este sitio está lleno de policías. Subid todos. Otra de sus opciones habría sido cortarle la mano al traidor allí mismo y recuperar el maletín. Eso habría dado más espectáculo. El siguiente golpe importante ocurrió en los suburbios. Había un grupo de traficantes que tenía una habitación del pánico llena de dinero y droga en un edificio de apartamentos. El plan de la Payday Gang fue acceder haciéndose pasar por compradores. ¡La puerta está cerrada! Encontrad a Chávez. Tiene que estar en el edificio. Colocad las sierras. ¡La habitación está suelta! Tendréis el C4 en 1 o 2 minutos. Explosivos colocados. Atrás, esto va a explotar. Soltaron la habitación con sierras y abrieron un agujero en el edificio con explosivos. Todo ello para que su piloto pudiera bajar con un imán lo bastante grande y potente como para sacar la maldita sala por aire. ¡Lo tiene! ¡Se la lleva! Hora de salir de ahí antes de que el edificio colapse.
La Payday Gang se abrió paso hasta las alcantarillas y desaparecieron. No sería la última vez que usaran ese truco. Tiempo después, se escuchó en las noticias algo sobre una explosión y un puente derruido. Esto fue lo que ocurrió. En una noche lluviosa, unos transportes de prisioneros cruzaban el puente verde. Cúbranse, detonación en 4, 3, 2, 1. Eso detendrá los transportes, ¿cierto? Vamos. Habrá 4 transportes. Sierras en su sitio, defendamos esta posición. Un hombre de negocios chino contrató los servicios de la Payday Gang para que sacaran a su hijo de uno de los transportes de prisioneros. ¡Tú! ¡Vamos! ¡Muévete! Una vez arriba, sentadlo y alzad el globo. El globo está en el aire, listo para enviar. El avión llegará en un par de minutos. Hasta entonces, defendeos. Los criminales se mantuvieron en pie defendiendo hasta que el avión enganchó el paquete. Entonces bajaron. Bajen al puente y vayámonos. Hacia el pilar. Moveos. Se lanzaron al río y escaparon buceando. No fue una huida elegante, pero al menos no eran alcantarillas. No recuerdo exactamente cuándo ocurrieron todos esos golpes. Supongo que si tienes tanta curiosidad, puedes buscar las noticias. Te puedo decir que ocurrieron entre 2011 y 2012. En otra de esas noches cualquiera, 25 millones de dólares en diamantes y otras piedras preciosas fueron robados del edificio del grupo Garnet. Sincronizad relojes. Evitad a los guardias y abrir fuego. Vamos. Bien, conectadme al sistema. ¿Tenéis los códigos para la cámara? Por supuesto. Tenéis acceso al panel de control. Vale, sé lo que estás pensando. Pero los medios dijeron que este golpe ocurrió de otra forma. Ni siquiera los medios se ponían de acuerdo sobre lo que ocurrió realmente. Pasa muchas veces, ¿sabes? Escuchas esta historia de distintas fuentes y unos dicen que ocurrió de una forma y otros creen que fue de otra. Los detalles se pierden. ¿Funcionaron realmente los códigos? ¿Tuvieron que secuestrar al director financiero y al hijo del dueño para que les diera los códigos auténticos? ¿O lograron entrar sin dar la alarma? ¿Sabes que habría sido alucinante que hubieran tenido que lanzar al director financiero desde un helicóptero a través de la cúpula? Vale, introduzco el código. Está abierto, adentro. ¡Róbenlo todo! ¡No se dejen nada! Voy a sacarlos de allí. Los detalles se pierden. La leyenda perdura. ¿Dónde estamos? El edificio Garnet estaba protegido por una empresa de seguridad privada, Murky Water. Los Murkys se dedicaban a proteger a corporaciones e individuos importantes, o eso decían. Una vez, los Murkys estaban custodiando un transporte de otra compañía de seguridad, Gensec. Parece que la distracción funcionó. El convoy estará aquí en cualquier momento. Recordad el plan. Extraer el oro, mover el oro, crear una cortina de humo, colocar la trampa, escapar. ¡Vamos! ¡Está atascado! Taladro en su sitio. Ahora defenderlo. Dentro de la caja fuerte iban a encontrar un montón de lingotes de oro.
Su plan era moverlo a uno de los contenedores del patio para poder sacarlo de allí en un camión. La cortina de humo dejaría sin visibilidad a los helicópteros de la policía y moverían un contenedor trampa para poder escapar sin que nadie los siguiera. El oro está en el contenedor. La gasolina está en el contenedor. Podéis sacarlo de aquí. Bien, he abierto uno de los contenedores para vosotros. Ahora corred. ¡Prendan las trampas cuando pasen! A los Murkys no tuvo que gustarle aquello. Se hicieron notar y mucho unos cuantos años más adelante. Supongo que fue por culpa, o gracias, a la Payday Gang, que acabaron en bancarrota y arruinados. Ahora están fuera del negocio. Con un poco de suerte se mantendrá así. Disculpa. Derramar algo de sangre no es el fin del mundo, ¿cierto? El 26 de julio de 2012, un grupo militar redujo a escombros el hospital Mercy, lanzando unos cuantos misiles al edificio. ¿Por qué? El trabajo en el Mercy consistía en extraer una muestra de sangre de un paciente en cuarentena. El tipo tenía un virus extraño y alguien lo quería. A ninguno de los miembros de la banda le hacía gracia aceptar ese trabajo. Wayne, dinos el plan. ¿Por qué lo hicieron? El pago, además de una notable cantidad de dinero, fue un manuscrito de un aventurero, Cagliostro. Ciertos rumores decían que había encontrado la fuente de la eterna juventud. Como sea, Wayne no iba a dejar pasar aquello. Genial, no he escuchado nada. Improvisemos. Recordad, encontrad al paciente, conseguid una muestra válida y salid de ahí. Y espero que hayáis traído algo para cargaros las cámaras. Para este tenían un plan bastante más interesante que esquivar las linternas de unos cuantos guardias. Se disfrazarían de médicos y se infiltrarían en la unidad donde tenían al paciente. ¡Es este! Empezad a validar muestras. Necesitamos 2 viales. ¡La tengo! 2 minutos. Defended hasta que el ascensor llegue. Tenemos toda la sangre necesaria. ¡Vámonos! Los militares se retiran. ¿Qué? ¿Van a atacar el edificio con misiles? Chicos, si seguís ahí, escapad. Si recuerdo bien, las noticias del día siguiente hablaban de un incendio ocurrido por causas desconocidas, disparos y la destrucción de las grabaciones de seguridad. Todos los miembros de la banda creían que ese trabajo volvería para morderles el culo, pero Ben quería irse libre. Como destino vacacional eligieron Florida, sol, playa y un par de falsificadores a los que joderles el negocio robándoles unas placas de impresión. Esos 2 falsificadores, Mitchell y Wilson, tenían una impresora en el sótano y guardaban las placas en una caja fuerte. Body spool repair. Fue bastante divertido. Poneos la ropa y a trabajar. Buenas. Bien hecho. Pero las puertas están conectadas. Tendréis que hackear las 2 para poder entrar. A pesar de la preparación y los trajes y la tapadera, alguien acabó llamando a la policía y medio departamento se presentó allí con las armas listas para disparar. Mientras, la banda accedió al sótano para encontrarse con la impresora y la caja fuerte.
¡Es una trampa! ¡Salid de aquí! ¡Va a explotar! ¡Fuera! ¡Joder! La caja fuerte era uno de estos modelos que no puedes abrir con una sierra o taladro típicos. El plan de la Payday Gang fue llenar la caja de agua y detonar un explosivo en el interior. Volarían la puerta sin dañar su contenido. No dejéis que corten el agua. Tomen el resto de objetos de valor que hay en la caja y vámonos antes de que puedan seguirnos. ¿Qué te dije de las alcantarillas? Creo que poco después arrestaron a los 2 pacificadores. El último gran golpe de la Payday Gang antes de ese merecido descanso ocurrió en pleno Washington DC. Taxman está aquí. La banda interrumpió un trato entre un empleado fiscal y una gran corporación que resultaron ser federales encubiertos. Cuando el taxman intentó esconderse en su limusina, elevaron el vehículo y lo soltaron en el edificio. ¡Terminó! ¡Sacadlo de ahí! No olvidéis el servidor. La banda quería los códigos y el taxman no quería dárselos. Al final dejaron al tipo casi muerto. Ya sabes, lo persuadieron para que les diera los códigos. Tenéis que hacer la transacción desde allí, ahora. ¡A la izquierda! ¡Salten! Supongo que los 4 criminales pensaron entonces que era un buen momento para tomarse un descanso. Pero bien pensado de otra forma. Al contrario que ellos, tú y yo sí que deberíamos tomarnos un descanso. Seguimos ahora.